Era la acampada de fin de año. En mi grupo hacían una especie de campamento técnico donde se evaluaban las patrullas. Todos los temas aprendidos durante un año de actividades se pondrían a prueba en este desafío de patrullas de 4 días. Lo primero que tenían que hacer era levantar el campamento. Debían hacer una alacena, una mesa, una cocina en alto, un armero, un tendedero y un lavamanos. El guía y el subguía repartieron los encargos. Los scouts más diestros harían la mesa y la cocina. Otros harían la alacena y el lavamanos. Y los más pequeños harían el armero y el tendedero de ropa. Aquella división de trabajo los hizo empezar muy bien, hasta que se dieron cuenta de que los más pequeños no tenían la menor idea de cómo hacer las cosas. Les empezaron a enseñar los nudos, los amarres, cómo mantener tensas las cuerdas, pero parecía que nada les salía bien. Llevaron más tiempo en enseñarles que en que se cayeran todas las construcciones. Con toda paciencia, el guía y el subguía fueron explicando las mañas de la cabullería en campismo. En la primera prueba, 100 puntos. Al jefe no le importaba que estuviera perfectamente hecho el amarre cuadrado. Lo que esperaba ver era la paciencia de los líderes con los más pequeños. En esto se lucieron. Al día siguiente debían llegar a un punto en medio del bosque, sin mapa, sin brújula, solamente con un croquis precario y algunas señas de por dónde debían ir. Ahí también sacaron 100 puntos. Aunque se tardaron, lo importante era ver cómo tomarían las decisiones. Decisiones bien pensadas y en equipo. Cuando parecía que iba a anochecer, empezaba a caer una pequeña lluvia. El jefe les propone un reto. ¿Qué patrulla sería capaz de desarmar sus tiendas, guardarlas, dar una vuelta corriendo con ellas en la mochila, regresar al campamento y volver a armarlas antes de que empezara la lluvia? Otra vez, 100 puntos, porque lograron organizarse y trabajar en equipo en la penumbra del final de la tarde y lograron armar la tienda antes de la lluvia. Lo importante no era que lo hicieran rápido. Lo más importante no era que lo hicieran rápido. Lo importante era que se pusieran de acuerdo, que delegaran y se organizaran. Prueba de trabajo en equipo superada. Bienvenidos a un nuevo episodio de El mismo oso, un podcast de sabios como Balú. Yo soy Guillermo Santis, mejor conocido en la selva de Sioní como Balú. A ver, te hago unas preguntas. ¿Por qué sigues enseñando técnica Scout? ¿Es simplemente una tradición? ¿Porque así se ha hecho siempre? ¿Porque algún día podríamos necesitar sobrevivir en el bosque? ¿Porque es divertida? ¿Porque es parte de nuestra identidad como Scouts? ¿O quizá hay una razón mucho más importante? ¿Por qué seguimos enseñando nudos, orientación, campismo, primeros auxilios, cocina, construcciones y tantas otras cosas? ¿Qué queremos realmente conseguir cuando ponemos a un muchacho frente a una cuerda, una brújula, una tienda o una actividad de campismo? Porque quizás la pregunta no debería ser solamente ¿qué técnica queremos enseñar?, sino que ¿qué queremos que esa técnica provoque en el muchacho? Y de eso quiero hablarte en este episodio. Quiero aclararte algo que puede parecer controversial al principio. La técnica Scout no es el centro del escultismo, ni es lo más importante, pero tampoco es algo secundario o decorativo.
es una de las mejores herramientas con que contamos los dirigentes. Una herramienta educativa. Los muchachos llegan por el juego, por el campismo, por la aventura. Pero en medio de este gran juego, desarrollan habilidades y competencias que les acompañarán durante toda su vida y que les permitirán enfrentarse a situaciones que van mucho más allá de un campamento. Una actividad de cabullería no tiene como objetivo final que el muchacho conozca 10 nudos. Bueno, sí, es importante que los conozca, pero es más importante lo que puede aprender mientras intenta hacerlos. Paciencia, precisión, perseverancia, concentración. Una actividad de orientación no tiene como objetivo final que sepa usar la brújula. El objetivo es que aprenda a tomar decisiones, a observar, a confiar en su equipo y a hacerse responsable de las consecuencias de esas decisiones. Una actividad de campismo no tiene como objetivo final que pueda dormir en una tienda. También queremos que aprenda a apreciar la naturaleza, compartir con sus hermanos scouts y enfrentarse a situaciones que no siempre serán cómodas. Porque la técnica es el medio, la educación es el objetivo. Y entonces viene la pregunta que quiero que nos acompañe durante todo este episodio. ¿Qué estamos formando cuando enseñamos técnica Scout? La técnica Scout le da al muchacho capacidades para la vida. Saber hacer cosas es importante y saber hacerlas bien es indispensable. Muchos adultos creemos que los muchachos de hoy son expertos en tecnología, pero no siempre es así. Saben utilizar pantallas y dispositivos con mucha facilidad, pero eso no necesariamente significa que sepan resolver una situación práctica, especialmente cuando tienen que empezar desde cero y encontrar una solución por sí mismos. Si a un muchacho le pones a resolver alguna tarea práctica, seguramente no sabrá cómo resolverla o por dónde empezar a hacerlo. Este sería el primer nivel de la técnica Scout. Aprender a resolver pequeñas cosas con las herramientas con que contamos en ese momento. Recuerdo que, cuando tenía 14 años, aprendí a reparar mi grabadora de sonido. Aprendí a soldar con estaño, entendí cómo estaban conectados los parlantes y cómo cambiar los potenciómetros básicos de mi aparato. Un muchacho de los años 80 o 90 estaba más familiarizado con ciertas prácticas que ahora ya no se realizan. Antes era más común que un muchacho supiera orientarse sin Google Maps, cocinar aunque fueran huevos revueltos, reparar algo, improvisar una solución con lo que se tenía a mano, trabajar con herramientas, organizar una mochila, montar un refugio y desenvolverse en un ambiente natural. En esto, el escultismo tiene algo extraordinariamente valioso que puede aportar a la vida de los muchachos del siglo XXI. El muchacho descubre: yo puedo hacerlo. Eso es enorme, no porque ahora pueda hacer un nudo de ballestrinque, sino porque empieza a desarrollar autonomía y confianza en sus propias capacidades. La técnica Scout ayuda a que los muchachos desarrollen autonomía para solucionar pequeños problemas por sí mismos, iniciativa para hacer algo con sus propias manos, creatividad para encontrar soluciones a situaciones diarias, pensamiento práctico, y el escultismo ayuda a que ejerciten la responsabilidad, la seguridad personal, aprendiendo a cuidarse y a no ponerse en riesgo innecesariamente.
y también les da la capacidad de aprender mediante ensayo y error. La técnica devuelve al muchacho la experiencia de conseguir algo con sus propias manos. Hoy, muchas cosas ocurren inmediatamente. En cambio, en una actividad scout, intentas, te sale mal, vuelves a intentarlo, preguntas, observas, corriges y finalmente lo consigues. Y ahí aparece la educación. La técnica Scout no solo nos enseña cómo hacer algo, sino cómo hacerlo dentro de un entorno y junto a otras personas. Por ejemplo, un campamento no consiste simplemente en instalar una tienda. Implica cuidar el lugar, no destruir, utilizar responsablemente los recursos, mantenerlo limpio, respetar los espacios, considerar a los demás, comprender que el bosque no es un basurero, entender que somos visitantes de la naturaleza. Y aquí aparece algo que me parece muy importante. La naturaleza pone límites, nos pone a prueba, reta nuestro carácter. ¿Nos dejamos vencer? ¿Podemos hacer bien las cosas? La lluvia no negocia, el frío no negocia, el barro no negocia, el viento no negocia, y todo eso es educativo. Porque el muchacho descubre que no todo funciona como él quiere. Tiene que aprender a adaptarse. Tiene que buscar otra manera. Tiene que aprender a convivir con las condiciones que tiene y no con las que le gustaría tener. Y poco a poco aprende algo que le va a servir mucho más allá del campamento. Aprende a ser resiliente. Y aquí también tenemos una responsabilidad como dirigentes. No se trata de hacerle la vida difícil al muchacho por hacerla difícil. Se trata de permitir que viva experiencias reales, con dificultades reales, en un ambiente seguro, por supuesto, donde pueda aprender a enfrentarlas. La técnica nos enseña a trabajar en equipo. Estaba viendo en la televisión uno de esos programas de supervivencia, donde mandan a un hombre a vivir solo, desnudo y sin herramientas en medio de la sabana africana. Noté algunas cosas. Todos tenían habilidades superiores para la supervivencia en la naturaleza. Mientras vivían solos, poco lograban hacer. Con mucho esfuerzo construían un refugio precario y encendían un fuego. Pero cuando estas personas se encontraban con otros en su misma situación y trabajaban en equipo, su calidad de vida mejoraba sustancialmente. Lograban comer mejor, mejoraba la condición de su refugio y hasta el ánimo mejoraba entre bromas y risas. Cualquiera que haya ido a un campamento de varios días y trate de tener una experiencia agradable, sabrá lo complicado que es hacer un amarre si uno está solo y lograr un refugio más o menos bien construido. Y mucho más complicado es hacer una alacena y una mesa. Y para un muchacho, algunas de estas tareas pueden ser realmente difíciles. Pasar una noche solo, seguir una ruta, transportar materiales o construir algo que necesita más fuerza o habilidad de la que él tiene. Es ahí donde el muchacho descubre: yo no puedo hacerlo todo solo. Porque normalmente uno sabe hacer una cosa, otro sabe hacer otra, uno tiene fuerza, otro tiene habilidad, uno observa, otro organiza, otro recuerda las instrucciones. Y entre todos consiguen algo que individualmente sería mucho más difícil. Por eso, la técnica Scout
En todos sus aspectos está ligada al sistema de pequeños equipos. La técnica le da al sistema de equipos una razón real para existir. No se trata simplemente de poner 4 o 6 muchachos juntos porque así dice el programa. Se trata de darles problemas reales que necesiten resolver juntos. Porque cuando existe un problema que ninguno puede resolver completamente solo, cada integrante descubre que sus capacidades tienen valor para los demás. Y también descubren algo más: que las capacidades de los demás tienen valor para él. El equipo no se construye porque sentemos juntos a varios muchachos. Se construye cuando necesitan unos de otros. La técnica forma carácter. Aprender técnica Scout, ya sea campismo, cabullería, orientación o cualquier otra habilidad, no es un fin en sí mismo. Bueno, es importante que aprendan. Es importante que desarrollen habilidades y conocimientos que la mayoría de muchachos de su edad no tienen. Pero no es ese el fin último del movimiento Scout. La técnica es una herramienta educativa y junto al juego, la vida en la naturaleza y tantas otras herramientas del escultismo nos ayuda a moldear el carácter y a hacer florecer las virtudes en la vida de los muchachos. Ya lo dijo Vera Barclay en Novatismo y la formación del carácter, un libro que resume mucho del pensamiento de los iniciadores del movimiento y que plantea la importancia de utilizar la experiencia para la formación del carácter. Porque la técnica exige paciencia. Nada sale a la primera. Disciplina. Hay procedimientos, pasos, requerimientos e instrucciones que deben respetarse. Perseverancia. Se falla más de lo que se acierta. Y toca intentar, aprender, cansarse, probar y practicar. Responsabilidad. Si no sigues las instrucciones en una actividad, las consecuencias pueden afectar a todos. Capacidad de aceptar los errores. Equivocarse forma parte del aprendizaje. La lluvia arruinó el plan. La comida salió mal. El nudo se deshizo, la brújula no se entendió, el refugio quedó mal. Entonces, ¿qué hacemos ahora? A veces queremos que nuestras actividades salgan perfectas, pero una actividad demasiado perfecta puede quitarle al muchacho la oportunidad de resolver un problema y por ende la oportunidad de aprender, de sentirse valioso, de sentir que puede hacer bien las cosas, que es capaz y que si se esfuerza puede lograr lo que se proponga. El adulto prepara el escenario, pero no necesariamente debe resolver todos los problemas. Si el dirigente corre a solucionar cada dificultad, quizá está evitando precisamente el aprendizaje que quería provocar. La técnica encuentra su sentido en el servicio. ¿Para qué puedo utilizar lo que sé hacer? Creo que aquí está una de las grandes diferencias entre aprender una habilidad y recibir una educación. El muchacho aprende a cocinar. ¿Para él? Sí, pero también puede cocinar para otros. Aprende primeros auxilios. ¿Para sentirse capaz? Sí, pero también para ayudar. Aprende orientación. ¿Para ganar una competencia o una especialidad? Puede ser, pero también para ayudar a alguien que está perdido. Aprende a construir. ¿Para demostrar que sabe?
Sí, pero también para solucionar una necesidad. Y ahí aparece una idea central del escultismo. La habilidad adquiere verdadero valor cuando puede ponerse al servicio de alguien más. El escultismo no debería formar muchachos que sepan hacer muchas cosas solamente para sí mismos. Debería formar personas que sepan hacer muchas cosas y estén dispuestos a utilizarlas para los demás. Y aquí es donde la técnica deja de ser solamente una habilidad. Se convierte en una responsabilidad. Porque si sé hacer algo que puede ayudar a otras personas y tengo la oportunidad de hacerlo, entonces lo que sé hacer adquiere un sentido diferente, un sentido de responsabilidad con mi comunidad. Hay un riesgo con la técnica Scout, que poco a poco dejemos de verla como una herramienta educativa y empecemos a verla como un objetivo en sí mismo. La técnica puede convertirse en una colección de insignias, una competencia permanente para demostrar quién sabe más, una manera de sentirse el mejor scout, o para hacer actividades simplemente porque son muy scouts. Y ahí el dirigente puede perder de vista el objetivo. Por ejemplo, hoy vamos a aprender 10 nudos. La pregunta debería ser, ¿por qué 10? ¿Qué queremos conseguir? ¿Queremos precisión, trabajo en equipo, construir algo, resolver un problema, prepararnos para una actividad, enseñar a otro, desarrollar autonomía? Porque si la respuesta es simplemente porque los scouts tienen que saber nudos, entonces probablemente nos falta una intención educativa. Y esto es especialmente importante cuando planificamos nuestras actividades. No basta con preguntarnos, ¿qué técnica quiero enseñar? Por ejemplo, orientación. ¿Qué experiencia quiero que viva el muchacho? Puede ser encontrar por sí mismo un punto determinado en un mapa. ¿Qué habilidad personal quiero desarrollar? Autonomía, observación, toma de decisiones. ¿Qué actividad social quiero provocar? Comunicación, liderazgo, cooperación. ¿Qué valor quiero que quede detrás de la experiencia? Responsabilidad, perseverancia, servicio, respeto a la naturaleza. Porque esto transforma completamente la planificación. Porque ya no planificamos actividad de brújula. Planificamos una experiencia de orientación en pequeños equipos donde los muchachos deberían tomar decisiones, organizarse y apoyarse para alcanzar un objetivo. La brújula es la herramienta, la educación es el objetivo. Creo que después de todo lo que hemos hablado, podemos construir una especie de cadena que nos ayude a entender para qué enseñamos técnica Scout. Y sobre todo, cómo podemos utilizarla al momento de planificar nuestras actividades. Vamos. Primer eslabón. Aprendemos técnica. Segundo, enseñamos a través de la experiencia. Tercero, presentamos un reto. Cuarto, esperamos que esa dificultad produzca un aprendizaje. Quinto, superar el reto forma carácter y lo aprendido puede convertirse en una herramienta para servir. Quinto, superar el reto forma carácter. Y sexto, lo aprendido puede convertirse en una herramienta para servir. Así, regresamos a la pregunta inicial.
¿Para qué sirve aprender un nudo? No solamente para hacer un nudo. ¿Para qué sirve aprender orientación? No solamente para encontrar el norte. ¿Para qué sirve aprender campismo? No solamente para dormir en una tienda. Sirve para que un muchacho descubra que puede aprender, que puede equivocarse, que puede volver a intentarlo, que puede aprender de otros, que otros pueden aprender de él, que debe cuidar el lugar donde está, que puede superar una dificultad. Y finalmente, que aquello que sabe hacer puede servir a alguien más. Y por eso, la próxima vez que estés planificando una actividad de técnica Scout, quizá la pregunta no debería ser solamente ¿qué técnica van a aprender? Pregúntate también ¿qué persona puede llegar a ser este muchacho gracias a esta experiencia? Porque un nudo no forma carácter, una brújula no forma carácter, una caminata no forma carácter. Pero las experiencias que construimos alrededor de esas herramientas sí pueden hacerlo. Y ahí está la responsabilidad educativa del dirigente. Queremos escucharte. Escríbenos a sabioscomobalú@gmail.com o déjanos un comentario aquí, en la plataforma donde nos estás escuchando. Nos encantará leerte. Nos escuchamos en el próximo episodio de El mismo oso, un podcast de Sabios como Balú. Pórtate bien, cumple tu promesa Scout y haz una buena acción a alguien cada día. Y yo te mando un fuerte abrazo de oso Balú. Sayonara. Esta es una producción de Guillermo Santis para Sabios como Balú 2026.